Señor le bendiga y familia. Amén. Gracias a Dios por esta bendita noche que nos ha dado nuestro Dios la oportunidad para darle gracias. En esta noche hemos nosotros cantado, hemos glorificado el nombre de Dios y agradecidos estamos por estar en la presencia de nuestro Dios. Y gracias a Dios le damos por los que nos están viendo o nos van a escuchar o ver después. Es una bendición que tiene una parte aquí de este hogar. Incluso usted está aquí en medio con nosotros. Entonces, gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y gracias a Dios le damos por nuestra hermana Ana, que nos ha dado esta oportunidad de venir y compartir la palabra de Dios en esta noche. Amén. Amén. Y esperamos, y nuestra oración es que siempre su pueblo esté en victoria. Y si estamos en un proceso que verdad cuesta o un tiempo negativo le podemos decir, pues nuestra oración siempre es de poder orar por nosotros y ustedes para que veamos la mano de Dios en todo lo que hagamos. Amén. Entonces bendecimos a todos los que nos están escuchando y amada iglesia de Remanente, bendiciones. Y ya en unas horas pues vamos a dormir porque el día de mañana nos levantamos tempranito, ¿verdad? Amén. Entonces les invito a que vayamos a las escrituras en el libro de Ezequiel. Vamos a meditar unos versículos en Ezequiel. Y vayamos al capítulo 14. Ezequiel 14 es una linda palabra. De hecho, la semana pasada estaba compartiendo aquí con la familia sobre Ezequiel y es muy interesante. Ezequiel, antes que fue en el exilio o fue cautivado a Babilonia, él era un sacerdote antes en el templo. Y ya cuando lo llevaron para Babilonia, pues Ezequiel, ya Dios lo promovió para profeta. Entonces, nuestro amado Ezequiel, en este capítulo que vamos a considerar en esta noche, es un profeta. Amén. Amén. Y entonces, comencemos vamos a leer los primeros 3 versículos. Y estamos en Ezequiel capítulo 14 y de su palabra: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Vamos a orar para que la palabra de Dios nos hable en esta noche. Así que donde esté, inclinemos nuestro rostro, si lo puede hacer. Y si no, pues en su propio corazón lo podemos hacer. Amén. Bendito Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra que vamos a meditar en esta noche y vamos a considerar. Gracias, Señor, porque esta palabra no ha pasado, Señor. De hecho, es de vitamina para nosotros, para nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. De hecho, esta palabra es integral. Y te damos gracias, Señor, porque nos apoya en todo ambiente, en toda área de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por tu siervo Ezequiel, que en ese entonces tú lo pusiste, Señor, para enseñarle, para darle visiones, para dar tu palabra, Señor, y Señor también para compartir esa palabra de consuelo a pesar de todo lo que venía para el pueblo, Señor. En esta noche oramos por la familia que está presente y Señor, los hermanos y hermanas que están viendo en sus casas o donde quiera que estén, Padre. Bendice sus vidas. Te damos gracias en esta noche, Señor, porque confiadamente podamos venir, sentarnos en tu escuela, Padre, para escuchar, para inquirir, para aprender, para, Señor, escuchar tu palabra y que haga un cambio en nuestras vidas. Y, Señor, bendigo a cada familia, a cada persona que en estos momentos a lo mejor estén pasando, Señor, en sus vidas algo mal, Señor, o algo mal de salud, o a lo mejor están atribulados o desanimados. Pedimos por ellos, Señor. Mientras tu palabra sea compartida, que esta palabra, Señor, lo pueda tú penetrar en sus corazones para que puedan, Señor, tener esa nueva vida en ti, Señor.
Gracias te damos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Dice su palabra que vinieron a mí, o sea, vinieron a Ezequiel algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de él, de Ezequiel. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, y el versículo 3 dice, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Y la pregunta que viene de nuestro Dios para Ezequiel es, ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Aquí vemos a Dios preguntándose y preguntando a Ezequiel, el profeta, diciendo, ¿por qué tengo que hablar con ellos? ¿Por qué tengo que hacer un trato con ellos? Estas personas que han venido aquí, o sea, aquí Ezequiel, estas personas que han venido aquí, tienen ídolos en sus corazones. Entonces la idolatría, basado a la luz de lo que estamos leyendo, comienza en el corazón. Comienza en el corazón donde están nuestros pensamientos, nuestras emociones, el centro, ahí comienza. Basado a lo que hemos leído en la palabra de Dios. Y esto es lo que dice Dios a Ezequiel. Es el primer lugar donde le podemos dar la espalda a Dios. En el corazón es el primer lugar donde potencialmente podemos darle la espalda a Dios si lo decidimos. O, a lo contrario, es el lugar donde regresamos a Dios, en el corazón. Dice su palabra, contrito y humillados de corazón. ¿Verdad? Es el lugar donde podemos regresar a Dios o el corazón lo podemos usar para alejarnos y darle la espalda a Dios. Y si han leído Ezequiel o si lo leen en casa en otro tiempo, van a ver que la mayoría del pueblo y sus líderes en Israel han dado la espalda a Dios. Entonces la idolatría comienza en el corazón. Vamos a ver unos versos sobre el corazón, solo para entender un poco el corazón. Vayamos a Proverbios 4. Proverbios 4, un poco atrás. Proverbios 4:23. Unos versículos sobre el corazón. Dice aquí su palabra en Proverbios 4:23 que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces aquí Salomón da consejos para nosotros, que sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón. Y ya hablamos, la palabra guardar no es como esconder o dejarlo ahí por un momento. Eso no significa guardar, sino guardar significa una acción. Tengo que hacer algo para que se mantenga, ¿verdad? Mi corazón guardada para Dios. Porque de él mana la vida. Entonces, dependiendo de lo que hacemos, eso vamos a producir en nuestra vida. Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Amén. Amén. Vayamos a Mateo. Vayamos a Mateo 15:19. Estamos viendo versículos sobre el corazón. Vamos a Mateo 15, versículo 19. Y su palabra dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces aquí vemos que al tal grado, si no guardamos nuestro corazón, basado al Evangelio según Mateo, capítulo 15, versículo 19, si no guardamos el corazón,
no tenemos cuidado, en nuestro corazón puede salir malos pensamientos. Y yo sé que cada uno de nosotros se nos ha atravesado mal pensamiento, ¿verdad? Amén. Pero la diferencia es que cuando sucede, nosotros debemos de arrepentirnos, de pedir perdón a Dios y llenarnos de su palabra, como lo estamos haciendo ahorita, como lo vimos en Proverbios. Amén. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, ¿verdad? Todo sale del corazón, los adulterios. Y eso es más peligroso que nosotros como un cuerpo de Cristo hagamos esto en contra de Dios. Las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Entonces, tenemos que cuidar nuestro corazón. Amén. Amén. Y otro versículo solo para añadir a la lista, solo para considerar. Si vayamos a Romanos capítulo 10. Si le ponemos un tema a este mensaje, le podemos llamar Cuida tu corazón. O nos podríamos preguntar, ¿quién vive en tu corazón? ¿O quién está sentado en tu corazón? Entonces estamos en Romanos capítulo 10 y versículo 9. Dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces cuando se cree en el corazón, ¿verdad? Entonces no solamente es guardar, pero creer. Si usted no conoce de Cristo, pues déjame decirle que Cristo murió por nuestros pecados, dio su vida con ese fin de darnos la oportunidad de venir a Él arrepentidos, reconociendo que la salvación de Dios es gratuita. No lo hemos merecido, pero es un regalo de Dios y es su gracia, un regalo inmerecido. Entonces tenemos que creer en el corazón. Amén. Entonces todo radica en el corazón. Y si regresamos a Ezequiel, donde estamos en el capítulo 14 y donde estábamos en el versículo 3, Dios le dice a Ezequiel que estos hombres, o sea, estos líderes de Israel, los ancianos, han puesto sus ídolos en su corazón. Usualmente la gente pone ídolos en un altar o en una mesa, por ejemplo, o en un lugar en casa. Y bueno, esto es malo, ¿verdad? Esto Dios no lo haya bueno, sino para Él esto le da tristeza, porque en vez de adorar a nuestro Dios, estamos en pos de los ídolos. Dios no quiere que vayamos en pos de alguien que no nos cuida, porque los ídolos pues, no nos cuidan. Entonces, usualmente las personas ponen ídolos en un altar, o en una mesa, o en un lugar en casa. Y ya dijimos, eso es malo ante los ojos de Dios. Él no anhela eso. Pero es más peor poner un ídolo en nuestro corazón. Eso es lo más grave. Lo más grave, lo más peor es poner un ídolo en el corazón que nos gobierne. ¿Verdad? Porque si lo hacemos eso, entonces nos comenzamos a engañarnos a nosotros mismos. Podemos decir, pues yo no tengo ídolo ni en la casa, ni tengo algo ahí, ni tengo un objeto. Pero nos engañamos, porque si ponemos un ídolo en nuestro corazón, pues ahí está el engaño, ¿verdad? Así es. Entonces, esos ídolos podrían ser idolatría, o adorando un ídolo, o adorando un principio, o una idea, o una filosofía. O para nosotros, si nos podemos un poco entender esto,
tener un ídolo podría ser teniendo una pasión grande que gobierne nuestra vida en vez que Dios gobierne nuestra vida. Entonces, teniendo un proyecto o una pasión grandiosa que gobierne tu vida en vez que Dios te gobierne, eso ya se convirtió en ídolo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar aquí. Entonces aquí solo dimos un poco de qué es un ídolo. No necesariamente es lo que está un objeto. Digamos, por ejemplo, los hermanos que van a una iglesia o los creyentes en Dios a lo mejor dicen, no, pues yo no tengo ídolo, nosotros no adoramos un ídolo. Perfecto, ¿no? Pero ¿qué tal el corazón? ¿Quién está sentado en el corazón? Ese es un peligro grave. Por ejemplo, ahorita me estoy recordando que hace 3 años fui a México. Fui como unas 5 o 6 semanas, fui a México y fui para hacer obra misionera por un mes. Me fui para México, en la Ciudad de México. Y bueno, para eso planifiqué todo en casa, todo la logística y todo lo que iba a hacer, más o menos. Llego a México y en el verano vienen por mí unos misioneros y ya estábamos rumbo del aeropuerto para el barrio donde me iba a quedar. Y pues me explicaron, Jimmy, te vas a quedar en una casa de familia, solo te avisamos que pues el esposo de la donde te vas a quedar pues ya falleció y pues verdad, yo creo que va a ser de bendición para esa familia. Y luego me dijeron, pero te tengo que decir algo también, que ya te prepararon tu cuarto, ya está todo listo para ti, ya tienen tu cuartito. Lo único que en la cabecera, pues ahí está un ídolo, ahí está la Virgen. Entonces me dijeron, Jimmy, discúlpanos, pero no te dijimos, pero ni modo, como vienes aquí, pues te tienes que acomodar y verdad. Entonces me dio me dio risa. Y le dije a estos misioneros, pero no se preocupen hermanos, yo solo lo que voy a hacer, voy a poner una cobija a esa imagen, ¿verdad? Y bueno, ya llegamos en 2 horas y sí hermanos, llegué al cuarto y ahí estaba el ídolo, ¿verdad? Y yo pensé, wow, ¿verdad? Cómo una gente puede todavía tener eso en sus mentes, ¿verdad? No, Dios no los condena, pero Dios quiere que se transformen sus vidas para adorar a Dios, no a las cosas vanas, porque a Dios eso no le agrada, ¿verdad? Entonces, estaba yo meditando en eso en ese entonces y luego yo medité pues en el corazón también, porque a veces como creyentes de Dios, a veces condenamos a otras religiones porque tienen ídolos. Así es. ¿Verdad? Pero no vemos la paja que tenemos en nuestro corazón, que a lo mejor somos más peores y tenemos que arrepentirnos. Amén. Así es. Entonces, vamos al versículo 4 y dice su palabra: háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Y vayamos al 5. Para tomar a la casa de Israel por el corazón. Cuando Dios no trata en el corazón, porque ya vimos que en el corazón es donde primeramente está la potencial de darle la espalda a Dios, o es el lugar donde acudimos a Dios. Y el 5 dice, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Nuestro Dios no es malo. Nuestro Dios no es un Dios injusto. Nuestro Dios nos quiere hablar al corazón, nos quiere traer en pos de Él para apartarnos de las cosas malas que nos
desvían de su voluntad. Amén. Pero mira lo que causa un corazón distraído que tiene ídolo en su corazón. Y muy pronto vamos a ver un ejemplo de que es un ídolo en el corazón. Pero en el versículo 5 dice que para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado. Ya que se han apartado. La palabra apartado en el hebreo básicamente es alguien extraño, es alguien profano, pero sobre todo es alguien extraño. Como quien dice, Dios ahora ve a su pueblo como extraños. Pero más que todo, este pueblo de Dios, los israelitas, en la otra moneda, los israelitas ven a Dios como un extraño también, ¿verdad? Dios no los quiere ver extraños, pero Dios los ve y su corazón está pues triste. Su corazón de Dios por la actitud de estos líderes y de un pueblo está dolido y está triste. Y ahora ya no son hijos, ahora ya son extraños. Entonces esto es lo que hace un corazón que tiene un ídolo sentado en ella. Entonces dice Dios aquí a Ezequiel, ok, ¿por qué estos vienen a mí? ¿Por qué me vienen a consultar? Porque un profeta le dice a alguien de parte de Dios lo que quiere saber. Y estos ancianos líderes querían saber, querían preguntarle de Dios o saber qué planes había. A lo mejor querían aprobación o reconocimiento. Pero Dios le dice a Ezequiel, ok, yo les voy a responder. Y dice aquí, como hemos leído en el versículo 5, todos ellos se han apartado por sus ídolos. Y ya dijimos que un ídolo es idolatría, ¿verdad? Es adorar un ídolo, adorar un principio, adorar una idea o filosofía, o teniendo una pasión grandiosa que gobierne nuestra vida en vez que Dios gobierne nuestra vida. Eso es adorar un ídolo o tener ídolos. Y esto es lo que nos hace extraños a Dios. Es un peligro, mis hermanos y hermanas. Amén. Así es. Amén. Amén. Veamos el versículo 6. Dice su palabra en el versículo 6, por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos. ¿Qué dice Jehová el Señor a la casa de Israel? Convertíos. En el hebreo, convertíos es básicamente arrepentirse, volverse, dar la vuelta, que haya un cambio. No solamente en inglés se dice to be sorry, y en español es no solamente pedir disculpa a Dios, sino más allá es de cambiar, es de ser transformados, es de aprender de ello y volvernos a Dios. Entonces no solo basta, ay Dios me disculpas, pero no hay un arrepentimiento genuino, sino que convertidos es más allá, es arrepentirse, es volvernos. Dios nos invita al arrepentimiento. Sí, somos humanos, sí hacemos errores, pero Dios es fiel y justo para perdonarnos. Dios no es un humano, Él es divino. Él no lo podemos alcanzar a lograr entender sus pensamientos, pero Dios es infinitamente bueno y amoroso. El amor de Él es profundo, es extenso, y nuestra mente y nuestros ojos no pueden alcanzar de verlo ni apreciarlo, porque el amor de Dios es tremendo, hermanos. Entonces, la palabra de Dios que le dio a Ezequiel para la casa de Israel es convertíos. Analicemos nuestro corazón y que el Espíritu nos ayude, ¿verdad? No nos engañemos a nosotros mismos, como hemos leído. Entonces, convertíos es que tenemos que tener un cambio de accionar, un cambio de acción.
¿verdad? Ese es lo importante. Continuemos, hermanos. Dice aquí, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Vamos al 7. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, o sea, no solo está hablando con el pueblo, pero con los que no son pueblo, dice aquí que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo. O sea, aquí Dios ya está fastidiado, no sé si esa es la palabra correcta, pero ya no aguanta tanta maldad de su pueblo, que Dios va a poner mano en el asunto. Dios directamente va a hablar a estas personas que han puesto un ídolo en su corazón, y Dios le va a hablar directamente. Entonces es lo que vemos en el versículo 7. Y vayamos en el 8, que dice: y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y sabréis que yo soy Jehová. Hay una palabra aquí que me resalta en este versículo 8, cuando Dios dice, y lo cortaré. Y lo cortaré. Básicamente lo que Dios dice es que voy a ser feroz en mi juicio sobre esa persona que describe Dios a Ezequiel. Esa persona que le ha dado la espalda a Dios y ha entrado un ídolo en su corazón y adora ese ídolo y le da las espaldas a Dios, y todavía se anima a ir al profeta para preguntar a él, o sea, para preguntar a Dios de él. O sea, como comenzamos en el versículo 3, cuando Dios le dice a Ezequiel, ¿por qué tengo que hablar con ellos? ¿Por qué tengo que hacer un trato con ellos? Vienen conmigo, pero traen un ídolo en su corazón y todavía quieren saber de mí, qué pienso de ellos, o qué bendición hay para ellos. Entonces aquí en el versículo 8 dice, y lo cortaré de en medio de mi pueblo. Dios dice aquí, hermanos, en la escritura de Ezequiel, voy a ser feroz en mi juicio sobre estas personas. Los cortaré. Como quien dice, vienes a mí a consultarme o a preguntarme algo con ídolos en tu corazón, mijo. Eso es un negocio muy peligroso. Teniendo un ídolo en el corazón y todavía tener el valor de ir a Dios para preguntar, ¿verdad? Inquirir sobre Él. Es un negocio muy peligroso, es un peligro, hermanos. Amén. Hacemos una referencia sobre Ananías y Zafira. Entonces, vayamos a Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Y aquí vamos a ver y vamos a entender un poquito más por qué pasó lo que pasó, por qué Ananías y Zafira pues murieron básicamente al instante. Y aquí vamos a ver un poco, usted lo puede estudiar en casa, pero vamos a ver un poco la consecuencia, ¿verdad?, de tener un ídolo en el corazón y qué tanto esto nos lleva a la muerte. Entonces, estamos en Hechos, hermanos, capítulo 5.
Amén. y versículo 1. Pero cierto hombre, ok, vamos a parar ahí. Cuando la palabra pero llega, es que hay algo en el asunto. Hay algo de qué meditar. Así es. Antes de continuar con la lectura, hay que recordarnos que en la iglesia primitiva, ¿verdad? Que nos describe aquí en el libro de Hechos, el Espíritu Santo de Dios pues inundó los corazones de las personas que hacían cosas tan asombrosas, un cuerpo de Cristo, y eran pocos, y se expandió. Y había un tiempo donde dice la palabra que las personas que tenían propiedades o terrenos decían que vendían y todo lo que salió de la venta, toda la ganancia, lo ponían en los pies de los apóstoles. Y ya entonces los apóstoles repartían esos bienes a todo aquel que esté necesitado. Y su palabra dice de que no había ninguna falta o necesidad, porque había ese corazón, ese sentir. No era una ley de los apóstoles, no vemos que Dios les dijo que hiciera eso, pero vemos una iglesia cuando está saturado del Espíritu, el Espíritu les hace obrar, poner manos en la obra, accionar, no solamente ser teólogos, sino ser prácticos. Entonces, esto era voluntario, esto era algo que si te nace en el corazón, hazlo, pero no era un requisito. Pero la palabra en Hechos, en el capítulo 4, se nos explica, ¿verdad? Que había gente que si tenía algo, ellos daban a los apóstoles y los apóstoles, ellos lo repartían. Y de hecho, en el capítulo 4, en los últimos versículos, se acaba el capítulo diciendo que había un hombre que se llamaba José, pero los apóstoles le llamaron Bernabé. Era un levita de Chipre, que él vendió su terreno y todas las ganancias, su propiedad, se lo dio a los apóstoles. Y que de ahí pues fueron benditos o bendecidos los demás. Entonces vayamos nuestra vista al capítulo 5. Pero, oigan, tenemos qué significa pero aquí, ¿verdad? Sí. Ok. Eso nos indica que ahora nos imaginamos que hay alguien que vendió, pero algo pasó. ¿Okay? Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. ¡Qué lindo! Si ignoramos la palabra pero, qué lindo que hay una familia o un matrimonio que está de acuerdo en algo. Y aquí dice que Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad. Veamos al versículo 2. Y sustrajo del precio. O sea, si no tenemos esta palabra, sustrajo es básicamente, ya vendimos todo y ya tenemos en la mesa, hemos contado la ganancia, sean pesos, sean quetzales, sean dólares o qué sé yo, otros, sean euros, se puso en la mesa y lo que hicieron ellos en común es apartar una ganancia para ellos. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Estamos en el tema de idolatría en el corazón, tener un ídolo en el corazón. Y ahorita estamos leyendo Hechos 5. Vinieron a Dios, Ananías y Zafira, vinieron a Dios, pero teniendo ídolo en su corazón. Ya dije hace unos minutos, es muy peligroso tratar asuntos con Dios, venir a Él, inquirir y trayendo ídolo en nuestro corazón. Vemos aquí en Hechos 5 que Ananías y Zafira vinieron a Dios, pero tenían un ídolo en su corazón. ¿Y saben qué ídolo es? Pues como dice aquí en el Evangelio, es el mamón, que básicamente es el dinero.
Mamón estaba sentado en su corazón. Mamón era el ídolo en el corazón de Ananías y Zafira. Me imagino no solamente eso, tenían otros ídolos en su corazón, porque yo no sé, hermanos, por qué hicieron Ananías y Zafira esto, porque de verdad, no es malo lo que hicieron. O sea, ellos lo podían vender o no lo podían vender. Así como este ejemplo, ellos podían vender su terreno y su propiedad, y no era malo sustraer las ganancias y quedárselo con ellos, no era malo. Pero aquí vemos en su corazón que lo que les importaba era el reconocimiento, ¿verdad? De ser como familia generosos. Imagínense que tengamos un Ananías y Zafira en nuestras iglesias y que vengan al pastor y traigan y vendieron la propiedad y le dan, ¿verdad? Que la iglesia diría, esta familia qué ejemplo es, mire qué trajeron de lo que se vendió, dieron generosamente. Pero Ananías y Zafira pretendieron, no lo dieron todo. Tenían querían ser aprobados, querían ser reconocidos por la iglesia, para que digan, wow, mira, ¿verdad? El deseo de ser reconocido por la iglesia como dadores generosos fue el motivo, lo que vemos aquí, por la cual ellos hicieron esto, Ananías y Zafira. Que dice aquí el apóstol en el versículo 3. Estamos en Hechos 5, versículo 3, dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué dejaste que Mamón, por qué estás idolatrando a Mamón? ¿Por qué estás idolatrando ser reconocido en la iglesia? O sea, estás pretendiendo algo que no eres, y la verdad, no había necesidad de hacer eso. Dice aquí, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Dios reveló esto a Pedro. Así es. Y ya se dijo en los versículos últimos del capítulo 4 de Hechos que todos dieron de toda la ganancia. Y a lo mejor Ananías y Zafira también querían ser reconocidos como Bernabé, como José y como otras personas que nos explica en el capítulo 4, en los últimos versículos. Pero querían ser reconocidos, pero quisieron ponerse las ganancias en su bolsillo. ¿Cuál es el negocio peligroso aquí? En este caso de Ananías y Zafira, tener a Mamón en su corazón. Es un ídolo. Amar mucho al dinero. Ananías y Zafira, eso fue lo que les impulsó. Vinieron a Dios con esos ídolos en sus corazones. Así es. Entonces solo estaban pretendiendo ser familias generosas y basado en los ojos de Dios no lo eran. Y como hemos dicho, no hay nada malo en quedarse con las ganancias, pero estaban fingiendo ellos, era un engaño. Y como dijimos, vinieron ante Dios, pero había ídolos en su corazón. Y dice el versículo 4 en el mismo capítulo 5 de Hechos, retendiéndola, ¿no se te quedaba a ti? O sea, Pedro le dice a Ananías, ok, ya tienes tus ganancias, pero una pregunta, reteniendo este dinero, ¿no se te quedaba pues a ti? Y vendida
no estaba en tu poder. O sea, estaba en tu poder para... O sea, sí estaba en su poder. Estaba en su poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? O sea, si Ananías y Zafira se sentaron en la mesa y dijo, mira, esposa, solo vamos a dar el 80%, nos quedamos con 20%, pero vamos a decirle pues que solo vamos a dar el 80%. ¿Verdad? Pero no lo hicieron así. Fue un engaño, fue una estafa, fue una mentira. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Que nuestra mente regrese en lo que estamos leyendo en Ezequiel. Esta era la plática, la conversación de Dios con Ezequiel. Mira, Ezequiel, ya llegaron en tu casa, están sentados ahí contigo y vienen con ídolos en su corazón y te están preguntando a ti, ¿verdad?, sobre mí. Yo no puedo tratar con ellos teniendo ídolos en su corazón. Esto es lo que vemos aquí con Ananías y Zafira. Vinieron a Dios, pero en su corazón no estaba gobernando Dios ni el Espíritu Santo. Estaba gobernando Mamón y todos sus compañeros. Así es. Ok. El versículo 5 dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, o sea, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Cuando estaba leyendo esto hoy o ayer también, me estaba visualizando estar en este pasaje y sí da miedo. Porque no, o sea, no que Dios es amor. ¿Verdad? Pero aquí vemos que estas personas, Ananías y Zafira, no tenían ese amor hacia Dios, eran extraños ante Dios y mintieron ante el Espíritu. Y hay consecuencias, por eso comenzamos y diciendo que es muy peligroso venir a Dios, ¿verdad? Y tener un ídolo en nuestro corazón que nos causa a decir mentiras. A lo mejor somos líderes o pastores en las iglesias y estamos fingiendo. Gracias a Dios, puedo yo decir que en estos días, en estos tiempos, en esta generación, Dios no es tan severo como, por ejemplo, con la iglesia primitiva. Gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios por su misericordia, por su bondad, por su paciencia. Y es una razón por la cual le adoramos, porque no merecemos estar parados en esta noche o en este mundo. Pero Dios es bueno. Y la razón por qué están aquí escritas estas historias o estos tiempos que sucedieron es para que nosotros podamos meditar y no hacer lo mismo. Entonces no necesariamente se habla de ídolos que están en la casa, que están en otros lugares, en edificios, sino también en el corazón. Tenemos que pedir a Dios que nos ayude y que nos perdone si hay algo. En el 6 dice, y levantándose los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes tienen fuerza. Yo en este pasaje me involucré como un joven y dije, wow, ya miré a alguien que murió y ahorita lo voy a sacar. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? ¿Y qué dijo su corazón? Sí, en tanto. Aquí veo a Pedro, al apóstol Pedro, que le está dando una oportunidad a la esposa, a la mujer, a Zafira. No era no como nosotros que a veces hacemos preguntas amañosas porque sospechamos algo. Eso no fue como Pedro
habló con Zafira. Yo veo que Pedro, el apóstol Pedro, es como que dice, dime mija, ¿vendisteis en tanto la heredad? Como dándote una oportunidad para que te arrepientas. Y ella dijo, sí en tanto. La unidad en el matrimonio como que cuesta. Así es. No todo es color de rosa. Siempre hay obstáculos. Amén. Sean obstáculos mayores o menores. Hay tiempos donde uno no va a estar de acuerdo por X razón, ¿verdad? No es pecado eso, pero somos diversos, somos diferentes personas y Dios entonces da la oportunidad para aprender de todo eso y así el matrimonio crece. Pero aquí es muy interesante que aquí sí hubo unidad entre los dos, hubo unidad. Desafortunadamente fue en algo vergonzoso, malo. El dios Mamón que gobernaba en sus corazones fue el que causó esta unidad malvada. Una unidad para desunirse con Dios. Y hay que tener cuidado. Porque para las cosas malas es más fácil unirse que hacer las cosas buenas, como que a veces no nos unimos tanto. Hay que orar tanto a Dios para unirnos a las cosas de Él, como que es un poco irónico. Entonces dice aquí en el versículo 9, y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Wow, no sé cómo se sentía Zafira. Ya, yo si fuera Zafira me sentía culpable. Pero aquí dice el versículo 10. Al instante ella cayó a los pies de él, o sea, ¿verdad? Del apóstol, y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, y mira estos jóvenes, me imagino estos jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Amén. Amén. Apenas están acabando de cavar un hoyo y sepultar al marido allá afuera, no sé dónde fueron, no sé qué distancia, la Biblia no lo dice. No sé qué tanto trabajo, a lo mejor fueron 3 horas de trabajo. Están cansados, quieren tomar algo, quieren descanso. Llegando los jóvenes y aquí está la Zafira. Expiró, cayó muerta. Entraron los jóvenes, cuando apenas entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Vemos aquí un ejemplo de lo que Dios trata de decir a Ezequiel. Si regresamos a Ezequiel para acabar. Amén. En el capítulo 14, el versículo 8, en la parte B donde dice, y lo cortaré del medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Aquí vemos la mano dura de Dios. No porque Él es así, es porque nosotros somos malagradecidos. Tan malagradecidos que vamos en pos de otros ídolos. Y como hemos dicho, no necesariamente tienen que ser ídolos que se ven, pero en el corazón que hay ahí. ¿Será poder? ¿Será tener tanta posesión que el mundo nos está saturando? Qué sé yo, ¿verdad? Hay que estar día a día orando a nuestro Dios, teniendo esa relación para decir, Dios, ayúdame, no permitas que mi corazón se desvíe. Ok, vamos a acabar leyendo los versículos 9 al 11. Y los que están aquí en casa, si nos podemos poner de pie para acabar. Dice su palabra, y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé a tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré del medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare
así será la maldad del profeta. Y el 11, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a cerrar mi Biblia y vemos aquí, oh, cuánto Dios anhelaba ser el Dios del pueblo y que ellos fueran su pueblo. La razón por todo esto es porque Dios estaba triste, porque Dios anhelaba ser su Dios al pueblo de Israel y también que ellos fueran su pueblo. Esa relación, ¿verdad? Esa relación continua. Él anhela también ser nuestro Dios. Amén. ¿Dónde está tu Dios? ¿Está en tu corazón? ¿Está muerto? ¿Quién está aquí? ¿Verdad? Dios anhela ser nuestro Dios y anhela que nosotros seamos pueblo y que caminemos delante de Él en santidad y justicia para no contaminarnos. Amén. Entonces vamos a orar y esta palabra pues vamos a que nos ayude, a que nos anime, a que podamos darle gracias a Dios porque de verdad Él es muy bueno con nosotros, tanta paciencia para con nosotros. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Padre, en esta noche por tu palabra, Señor, este consejo sobre nuestro corazón. ¿Qué es lo que tenemos, Señor? Ilumina nuestra mente, danos el entendimiento para poder nosotros, Señor, hacer cambios drásticos. Porque es necesario, Señor, venir a ti todos los días, Señor, pero sin ídolos en nuestro corazón, Señor. Hemos visto qué peligroso es, Señor, y nos lleva a hacer tantas barbaridades abominables delante de ti, Señor. No queremos tener la sangre que fue derramada por nosotros en vano, sino, Señor, la razón por la cual la sangre se derramó para nosotros es para darnos la libertad, Señor, sacarnos de la esclavitud del pecado y escogerte a ti, Señor. Así que, Señor, perdónanos como pueblo, como una nación. Perdónanos, Señor, que a lo mejor, Señor, no estamos al tanto contigo. Hay lugares o hay cosas que están en nuestro corazón, Señor, y tú no puedes habitar en ella, Padre. Perdónanos y ayúdanos a seguir adelante, Señor. Y en esta noche, Señor, pido por tu pueblo, Señor, que los bendigas. A todo aquel que no conoce de ti, Señor, que esta palabra pueda animarles para comprometerse contigo. Y, Señor, tú les enseñas los pasos que necesitan para poder, Señor, transformar sus vidas, Señor. Que tú puedas estar con ellos en sus negocios para que tú puedas obrar en sus vidas, Señor. Gracias te damos por tu palabra en esta noche. Sigue bendiciendo a los jóvenes, a los ancianos, a las familias, a los niños, para que, Señor, nosotros podamos alzar manos santas, limpias, elevar un corazón ante ti, Señor. No a otros dioses, sino a ti, Señor, porque solo tú reinas y vives por siempre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y Amén. nos vemos muy pronto. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios.